La niebla matinal cubría Hastings como un velo de misterio. El olor de la tierra mojada, del hierro y del sudor se mezclaba con el aroma salado del mar cercano. Cada paso sobre el suelo empapado producía un sonido sordo, cargado de significado. Aún no había gritos, solo una expectativa casi palpable, como si la propia Inglaterra contuviera la respiración. Los hombres se miraban entre sí con una mezcla de miedo y determinación, mientras los caballeros normandos observaban a lo lejos, inmóviles, como estatuas vivientes de un futuro que nadie allí podía imaginar. Haroldo Godwinson subía la colina, firme sobre sus pies cansados, con la mirada fija en la llanura que tenía delante. Cada músculo de su cuerpo cargaba semanas de batalla. Cada respiración traía el peso de la responsabilidad. Sabía que no luchaba solo por sí mismo, sino por un reino entero, por una tradición milenaria. Pero ni el más valiente de los reyes puede luchar contra el azar. Y Hastings sería eso, el instante en que el destino de una nación se decidiría en segundos. A lo lejos, Guillermo el Bastardo permanecía en silencio. Sus ojos analizaban cada movimiento, cada escudo, cada lanza alzándose. Sabía algo que Haroldo no sabía. Una falla minúscula podía convertirse en tragedia. Un secreto militar, antiguo, probado en batallas anteriores, que solo un comandante paciente podía explotar. No necesitaba atacar de inmediato. Observaba, esperaba, estudiaba el pulso humano, la psicología del miedo y de la confianza, para convertir cada impulso en ventaja. El viento llevaba el sonido de las flechas siendo preparadas, el crujir de las armaduras, el choque metálico de las espadas afilándose. Los sajones confiaban en la altura de la colina, en la fuerza del muro humano de escudos, en la tradición defensiva que había resistido generaciones. Pero la mente humana es frágil, y la confianza mal calculada puede ser mortal. Guillermo lo sabía. Sabía que una secuencia de pequeños errores, pasos demasiado adelantados, gritos impulsivos, distracciones, incluso el hambre o el cansancio, podía desestabilizar toda la muralla. Entre los sajones, hombres comunes temblaban. Algunos respiraban con dificultad. Otros murmuraban oraciones. La psicología colectiva era un campo de batalla invisible en miedo. Coraje, honor y desesperación se mezclaban como una tormenta silenciosa. Ningún historiador registraría cada duda, cada vacilación. Cada hombre que miraba la colina ese día llevaba dentro el peso de toda una civilización que podía terminar en instantes. Y entonces, el silencio se rompió en el primer disparo, la primera flecha cruzando el aire. El sonido no era triunfal, era seco, humano, mortal. La guerra comenzaba no solo con armas, sino con la percepción de la vulnerabilidad. Un secreto invisible circulaba entre las tropas normandas. A la disciplina era su fuerza, la paciencia, su arma. Cada paso de Haroldo, cada reacción de sus hombres, sería observado y usado en su contra. Y Roma ya no, sino Inglaterra, se preparaba para cambiar para siempre. El sol empezó a romper la niebla, iluminando la llanura de Hastings con una luz pálida, casi fría. El campo parecía un enorme tablero de ajedrez, lleno de piezas humanas que respiraban, sangraban y sentían. El ejército anglosajón se mantenía firme, pero la tensión era visible en manos apretando lanzas, ojos que no parpadeaban, respiraciones cortas y rápidas, como si cada segundo pudiera ser el último. La confianza en la altura de la colina, antes inquebrantable, comenzaba a vacilar con el olor del miedo mezclado con el humo de los primeros fuegos de artillería primitiva. Guillermo observaba desde el otro lado, montado, sereno como un lago oscuro antes de la tormenta. Sabía que no necesitaba romper la línea frontal de inmediato. Sabía que la paciencia y el secreto que llevaba, una maniobra aún no registrada en los libros de historia, podían convertir la fuerza sajona en su propia ruina. Cada arquero normando estaba colocado para observar, probar reflejos, medir el coraje, provocar pasos en falso. Cada detalle contaba y nada quedaba al azar. Las primeras flechas comenzaron a caer sobre la colina. El sonido era seco, metálico, cortando la tensión como una cuchilla invisible. Algunos hombres caían al instante, otros tambaleaban, con el cuerpo temblando más por el impacto psicológico que por la herida. Haroldo percibió el peligro,
pero no sabía que la estrategia de Guillermo no era solo física, era mental. Cada disparo estaba diseñado para probar límites. Cada ataque aparentemente aleatorio buscaba quebrar la confianza, crear pequeños vacíos en la muralla humana. La batalla avanzaba en oleadas, los sajones empujaban, retrocedían, formaban nuevas filas, ajustaban escudos, gritaban órdenes. Cada movimiento era heroísmo y miedo al mismo tiempo. Hombres comunes sentían la adrenalina mezclada con el terror, y la mente empezaba a traicionar al cuerpo. Algunos abandonaban posiciones sin darse cuenta. Otros se lanzaban hacia adelante solo para tropezar con su propio coraje. La psicología del combate se volvía más mortal que las lanzas o las espadas. Y entonces el secreto se reveló de forma sutil, una retirada fingida. Guillermo ordenó retroceder a algunos de sus hombres, permitiendo que los sajones avanzaran cuesta abajo. Un gesto simple, casi imperceptible, pero capaz de incendiar la mente de cualquier comandante mal preparado. Haroldo observó y decidió avanzar, creyendo que el enemigo estaba en desorden. Cada paso de sus hombres, cada avance confiado, cayó exactamente en la trampa que Guillermo esperaba. El impacto fue inmediato. La caballería normanda regresó de repente, flanqueando la muralla humana, atacando por detrás y rompiendo líneas que parecían irrompibles. El caos se propagó. Los hombres gritaban, las trompetas sonaban, los escudos chocaban, las lanzas perforaban carne y metal. El secreto de Hastings no estaba solo en la fuerza bruta, sino en la mente del estratega que sabía manipular la confianza y el instinto de supervivencia. En el campo no había nada épico, nada glorioso, solo el miedo humano, el dolor físico, el golpe de comprender que la confianza puede volverse vulnerabilidad. Los hombres caían junto a sus amigos, la sangre se mezclaba con el barro, y el horizonte permanecía silencioso, indiferente a la tragedia humana. Inglaterra estaba siendo transformada en ese instante, no solo por el vencedor, sino por el uso preciso de la psicología humana, de la paciencia, del secreto que nadie contaría jamás. Y mientras el sol ascendía, iluminando cuerpos y estandartes, una certeza flotaba en el aire en Hastings. No era solo una batalla, era una prueba del espíritu, de la confianza y de la percepción. Un día en que Inglaterra cambió, no porque fuera derrotada por la fuerza, sino porque un hombre supo leer mentes, manipular el coraje y explotar la humanidad para crear un futuro que nadie podía prever. El sol estaba alto, pero la luz parecía pesada, casi opresiva sobre el campo de Hastings. Cada piedra, cada charco de barro reflejaba la sangre derramada, los gritos silenciados y el eco de decisiones que cambiarían la historia. Los sajones avanzaban, cansados, sedientos de victoria, pero cada paso los acercaba a la trampa que Guillermo había preparado con precisión quirúrgica. La retirada fingida no era solo táctica, era psicológica. Un hilo invisible, casi imperceptible, pendía sobre Haroldo, listo para romperse y se rompió. Cuando los sajones avanzaron más de lo debido, la caballería normanda regresó como una ola de hierro, acero y fuerza brutal. El choque fue total: escudos quebrados, lanzas hechas pedazos, cuerpos cayendo en el barro. Los hombres gritaban, y el sonido era de horror, no de gloria. La estrategia, simple en palabras, se volvió mortal en la práctica, y un secreto que pocos comprenderían después. Guillermo no necesitó atacar con furia, dejó que la propia confianza de Haroldo y el instinto de supervivencia de sus hombres crearan el caos. Haroldo intentaba reaccionar, gritaba órdenes, reunía hombres, trataba de mantener la línea, pero era tarde. Cada decisión estaba contaminada por el pánico colectivo. El secreto de Hastings se revelaba con crueldad. El destino no dependía solo de la fuerza, sino de la mente. La confianza excesiva, la tradición del honor, la idea de que la colina garantizaba protección, todo se convirtió en una trampa invisible y perfecta. El campo parecía temblar bajo el impacto de la caballería. El sonido del metal contra metal, el choque de lanzas, los gritos desesperados y el eco lejano de las trompetas normandas componían una sinfonía macabra. Cada pedazo de tierra guardaba la memoria de un hombre caído. Inglaterra estaba cambiando ante sus propios ojos. La victoria no era solo de Guillermo, era del secreto que guardaba, del cálculo psicológico que convirtió la batalla en destino. Haroldo cayó no de inmediato. Luchó, resistió, intentó sostener el espíritu de los suyos.
pero la marea era implacable. La derrota no fue solo física, sino mental. Hombres que habían confiado en la colina, en el escudo colectivo, en la experiencia de generaciones, caían en desorden. El secreto que nadie contó sobre Hastings no fue un arma, sino una lectura precisa de la psicología humana. Cuando la confianza se vuelve vulnerabilidad, el destino cambia. Cuando el campo finalmente enmudeció, la victoria normanda estaba sellada. Guillermo observaba desde lo alto, no eufórico, sino reflexivo. Sabía que ese día no cambiaba solo una batalla, sino una nación. Inglaterra ya no sería la misma. Casas, aldeas, castillos e incluso los corazones de hombres y mujeres llevaban ahora la marca de Hastings. Un secreto invisible, una maniobra mental, un hilo del que pendió toda una civilización. Y mientras el viento arrastraba el olor de sangre, sudor y barro, y el sol doraba los cuerpos tendidos, una certeza silenciosa flotaba sobre lo que quedaba. A Inglaterra sobrevivió, pero nació una nueva Inglaterra. Una Inglaterra moldeada no solo por la fuerza, sino por el cálculo frío de la mente humana, por el secreto que cambió la historia y por la memoria silenciosa de quienes cayeron sin saber que habían decidido el futuro. Hastings no fue solo una batalla, fue el instante exacto en que historia, psicología y estrategia se encontraron. Y nadie contó la verdad completa, que el destino de una nación dependía de un hilo invisible, manipulado por un hombre que sabía leer corazones y mentes como nadie antes ni después. El campo de Hastings finalmente quedó en silencio. No hubo cantos de victoria ni trofeos alzados al viento. Solo estaba Inglaterra, respirando lentamente entre el barro, la sangre y los cuerpos. El secreto que lo había cambiado todo permanecía invisible, conocido solo por Guillermo y por el campo que fue testigo de cada instante. Para los sobrevivientes, era como despertar de una pesadilla, sin comprender del todo el hilo frágil que separó la vida de la muerte, la derrota de la supervivencia. En las aldeas, la noticia de la victoria normanda llegó despacio, cargada de rumores y miedo. Hombres y mujeres miraban al horizonte, tratando de entender cómo el antiguo orden se había deshecho y uno nuevo se imponía. Lo que nadie decía era que Inglaterra, aunque físicamente intacta, había cambiado para siempre. El espíritu de una nación estaba marcado, moldeado por la frialdad de un secreto y por la precisión de una mente que supo leer el coraje, el miedo y la confianza. Roldo Godwinson había desaparecido del campo, pero su nombre circulaba en susurros no solo como rey caído, sino como símbolo de que incluso la mayor muralla humana puede ceder cuando la psicología y la estrategia se encuentran. Hombres que resistieron se preguntaban qué podrían haber hecho distinto, y mujeres y niños comprendían que la seguridad que creían eterna había sido solo una ilusión. Cada piedra, cada colina, cada río llevaría para siempre la memoria del hilo que casi lo destruyó todo. Guillermo en lo alto contemplaba lo que había conquistado, no con alegría, sino con una conciencia silenciosa del peso que ahora llevaba. No solo había ganado una batalla, había creado una nueva Inglaterra, una nación que respondería no solo a la fuerza, sino a la inteligencia calculada, a la manipulación de percepciones, a la comprensión de la mente humana. La victoria no era solo militar, era histórica, invisible, psicológica. Era el secreto de Hastings, que no aparecería en los libros, pero que cambiaría el destino de millones. Y así, el campo quedó vacío, salvo por el viento que susurraba entre los cuerpos y las banderas caídas. Los árboles se mecían lentamente, como si recordaran aquellas horas fatídicas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo de dorado la sangre seca y el barro, mientras Inglaterra, silenciosa y transformada, respiraba un aire nuevo, una tierra que escapó por un hilo, moldeada por el secreto de un hombre y por la fragilidad humana, una nación que sobrevivió, pero que cargaría para siempre la memoria de Hastings, porque el verdadero secreto de Hastings no fue la victoria de Guillermo ni la derrota de Haroldo. Fue el instante en que la historia se transformó sin testigos, cuando la psicología, el coraje y el miedo se encontraron sobre un hilo casi invisible. Un día en que Inglaterra cambió para siempre,
y nadie lo contó. Y el eco de ese secreto permanece hasta hoy silencioso, recordando que el destino de una nación no depende solo de hombres y espadas, sino de la mente, de la percepción y del frágil hilo que separa la supervivencia de la destrucción.